estado? Espero que bien. Eh, Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Nuestro mundo está viviendo tiempos complicados. Me hace recordar una historia eh, que, que está en el libro de Génesis, que no la vamos a leer, pero se trata sobre la historia que a lo mejor lo has escuchado alguna vez, la historia del arca de Noé. Eh, Básicamente, si lo puedes tú encontrar esa historia en el libro de Génesis capítulo 6 y Dios habla al respecto y dice la Biblia que hubo un punto en el mundo de aquel entonces, donde la gente se corrompió tanto. Eh, Cuando hablamos de corrupción, básicamente estamos diciendo es que dejaron de lado todo lo que Dios les había dicho y empezaron cada quien a hacer su propia voluntad. Y el resultado fue que toda la gente se corrompió. Dice la Biblia que excepto un hombre, que se llama Noé, que era un hombre que vivía según, vamos a decirlo así, los estándares de Dios. Y ese hombre, como vivía de la manera correcta, Dios le habló y le dijo que se construyera un arca y se salvó él y su familia. Hoy estamos viendo tiempos parecidos. Eh, Estamos viendo tiempos donde la gente quiere hacer lo que quiera, quiere hablar y hablan sobre libertad, pero más que libertad están hablando sobre libertinaje. Eh, Quieren hacer lo que quieran sin ninguna restricción, como si no hubiera ninguna consecuencia de sus hechos. La gente quiere sentirse que puede hacer lo que quiera, quiere que nadie le diga que está mal, porque se ofenden. Si alguien habla la verdad, se ofende la gente, este, y, y están tomando todo tipo de decisiones en todo tipo de cuestiones. Y lo que está sucediendo es que se está viendo reflejado en nuestra vida, eh, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de la gente, en la vida de cómo están viviendo las personas, en las enseñanzas de las escuelas, muchas cosas de las decisiones que está tomando la gente, y esta filosofía de querer vivir como yo creo, ¿verdad? Y mientras tú no me molestes y yo no te moleste, todos somos felices. eh, Está llegando a todos los puntos en la política, está cambiando la tierra porque el hombre se está corrompiendo. Y se está corrompiendo porque no está tomando en cuenta a Dios. Eh, Hay un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 3 verso 16. Esto fue dicho por el Señor Jesucristo. Lo voy a leer. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, lo primero que muestra el Señor es esto, es eh, hay varias cosas que se nos muestran en este pasaje y los voy a tocar bien rápido, pero uno es eh, que hay gente, Dios lo está diciendo, que hay gente que se está perdiendo. Y cuando estamos hablando de que está perdiendo, estamos hablando del destino de su alma para la eternidad. Y dice la Biblia que hay gente que se está perdiendo. Y dijo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, porque Dios amó tanto al mundo que Él entregó a su Hijo. ¿Para qué? Y ahí está el punto de inflexión. Dice, para que el que en Él crea no se pierda, para que pueda cambiar de destino, dice, sino que tenga vida eterna. Juan el Bautista escribió, él dijo las siguientes palabras en Juan capítulo 3, verso 36, dijo, el que cree en el Hijo, está hablando del Hijo de Jesucristo, dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una declaración tremenda, porque él dice, mira, no hay eh, de muchas sopas, ¿no? No hay, no, eso, hay algunas corrientes en el mundo, como, como, como todo el mundo está tratando de ser todos condescendientes unos para con otros,
hay una corriente que dice, bueno, todas las religiones te llevan a Dios. Y la gente dice, hay otro pensamiento en el mundo que dice, cada causa es un mundo. Hay otro pensamiento que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y hay un montón de dichos que la gente dice que demuestran que creen que cualquier cosa es buena y que cualquier camino es correcto cuando se trata de acercarse a Dios o aún no acercarse a Dios. Hay un montón de personas y hoy mismo está creciendo mucho la parte donde la gente dice, pues Dios no existe y yo puedo hacer lo que se me pegue la gana porque Dios no existe y a mí nadie me va a juzgar. Juan, eh, el predicador, el que Dios envió, él dijo que sí había, que había, que iba a haber un día de condenación. Y él dijo, ¿sabes qué? El que cree en el Hijo va a vivir y el que no va a ir a hacer a la condenación. Jesús dijo lo mismo. Jesús dijo, el Señor mismo, Él dijo que hay diferencias y que hay una gente que se va a perder. Y voy a leer, espero que sea rápido, eh, tres historias, dos son más o menos larguitas, una muy chiquita. Pero yo quisiera saber a qué se referían con creer. Porque cuando tú hoy hablas con la gente, hay algunos que todavía dicen que creen en Dios, pero entonces, ¿es cierto que creen en Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que haga una persona que dice que cree en Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de que tú realmente crees en Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estás seguro de que tú vas a tener parte con los que tienen vida eterna? Pues la Biblia dice, y de hecho en la Biblia hay muchos pasajes que hablan al respecto, y yo no puedo mencionarlos todos, pero hoy quisiera empezar a tocar tres pasajes que son bien bonitos porque Dios habla bien claro al respecto. El primer pasaje que quisiera leer hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a empezar a leer desde el verso 6. En este pasaje, Jesús se acerca a una ciudad de aquel territorio de Samaria llamada Sicar y se encuentra con una mujer. La historia se le conoce popularmente como la historia de la mujer samaritana. Y yo quisiera que tú vieras, porque Jesús habla específicamente con ella sobre este tema, sobre el tema de la salvación, sobre el tema de la salvación de las personas. Y quisiera leerlo, vamos a leerlo, y dice de la siguiente manera, en el verso 6 dice, y estaba ahí en el pozo estaba ahí en el pozo de Jacob, estás hablando del Señor Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, perdón, y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Escucha esto, aquí empiezan las cosas interesantes. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar en donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sea que haya venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí. Este es un pasaje bien bonito porque empieza hablando primero sobre una cuestión natural, ¿verdad? Sobre la sed. Jesús dijo, dame de beber. Se lleva ahí un diálogo, pero luego Jesús empieza a hablar ya sobre la verdadera necesidad de las personas. Él ofrece agua para vida eterna. Él realmente estaba hablando sobre vida eterna. Él dijo, si supieras quién es el don de Dios, si supieras quién es la persona a la que tú tienes enfrente y el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías y él te daría. Lo primero que dice, lo primero que el Señor nos enseña en este mensaje es que Dios está dispuesto a darle vida eterna a cualquiera que le pida. La segunda cosa es que Él dijo esto, dijo que el agua que yo le daré. Él dice que esa agua, la única persona que tiene poder para dar esa agua de vida eterna es Jesucristo mismo. Esto descarta todo lo demás. La mayoría de las personas hoy en día piensan que cualquier cosa les va a salvar. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a escoger religiones o filosofías de vida no para buscar a Dios, más bien quieren adaptar a Dios a su estilo de vida y buscan diferentes cosas que les satisfagan para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren eh, y decir que están bien con Dios. De hecho, el ejemplo de esta mujer es el mismo ejemplo de esa situación. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo esto, que él tenía agua para vida eterna, él estaba hablando le estaba ofreciendo a la mujer, te estoy ofreciendo vida eterna, dice que ella le dijo, pues yo quiero, dame esa agua. Y entonces ahí es donde empieza una de las cosas más bonitas de este pasaje. Dice que Jesús le dijo esto, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ve y llama a tu marido. Y dice que ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, dices bien porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice que ella le dice, me parece que eres profeta. Y le hace una pregunta entonces. Ya no se metió, ahora sí entendió que Jesús quería hablar sobre las cosas espirituales. Y le dijo, bueno, ok, vamos, quieres hablar de Dios, porque veo que eres profeta, ¿verdad? Y, y empieza a hablar sobre Dios. Y le hace una pregunta. La pregunta es clave. ¿Dónde se debe de adorar? ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Pues por eso hay tantas religiones, por eso hay un montón de discusiones y toda la gente, cuando se trata de defender su religión, todos dicen, mi religión es la verdadera, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Ella dice, nosotros decimos que es aquí en este monte donde se debe de adorar, aquí es donde se debe buscar a Dios. Ustedes los judíos, ustedes dicen que allá en Jerusalén es donde se debe de buscar a Dios. Y ella le pregunta, bueno, tú que eres profeta, a lo mejor tienes más conocimiento, dime, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Y entonces vienen las declaraciones de Cristo, que son maravillosas. Y él le dice, básicamente, no lo voy a leer todo, pero él le dice esto. Él le dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén, es la manera correcta. La manera correcta es buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿De qué se trataba? Él dijo esto. Básicamente lo que él estaba diciendo es esto. Él dijo, Dios es espíritu. Él se lo dijo a ella. La Biblia habla de que la manera de relacionarnos con Dios espiritualmente es a través de la fe, es a través de su palabra. Él le dijo, mujer, créeme, yo te lo estoy diciendo. El que da las palabras de vida, el que da el agua de vida, él te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo. Yo te doy agua de vida. La manera es, tienes que creer. Eso es hablar
eso es cuando a eso se refiere el Señor cuando está hablando sobre adoración espiritual. Él está diciendo, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación con Dios? Va a tener que ser a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice la Biblia que el Señor mismo le dijo y pero no solamente es escuchar la palabra de Dios, dijo que tiene que ser en verdad. Jesús habló en Lucas capítulo 8 cuando habló sobre la parábola del sembrador y dijo que los que daban fruto eran los que tenían un corazón bueno y recto. O sea, lo que Jesús le dijo a esta mujer es esto. Él le dijo, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres adorar a Dios verdaderamente, si tú quieres tener vida eterna, tú vas a tener que hacer dos cosas. Una, vas a tener que empezar a escuchar la palabra de Dios. Dos, vas a tener que arrepentirte. Vas a tener que cambiar tu vida. Vas a tener que hacerlo en verdad. Vas a tener que buscar tener un compromiso con Dios en serio. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué le pidió que llamara a su marido? ¿Y sabes por qué salió toda esa situación de que ella había tenido 5 maridos y ahora no tenía marido? Porque Dios sabía, mire cómo el Señor le estaba mostrando su vida. Dice que el Señor le dijo, mira, tú tienes tu religión, tú tienes tu creencia, la que te enseñaron tus papás o la que aprendiste de donde tú quieras. Dice, pero al final de cuentas, tu fe, con lo que tú crees que es correcto, y tu vida no respaldan la vida de un creyente. Tú estás viviendo una vida con un hombre que no es tu marido y Dios lo prohíbe tener una relación así. Una persona que dice que cree en Dios, pero que no es una persona que ha sido salvada, puede decir que cree en Dios, pero su vida está cargada de cosas que Dios prohíbe, está cargada de maldición, está cargada de lujuria, está cargada de robo, está cargada de mentira, está arrastrándolas. ¿Por qué? Porque están siguiendo religiones que no tienen vida. El pozo ese y todo el esfuerzo que ella iba y hacía para sacar agua, esa es una representación de todas las religiones y de toda la filosofía de la gente. Y Jesús dijo, eso no te va a dar vida, lo que da vida es lo que yo doy y la manera en la que es el agua que yo doy. Y para poder tomar del agua que yo doy, tú tienes que empezar a escuchar mi palabra, a creerme y tienes que cambiar. Vas a tener que arrepentirte, vas a tener que aprender a vivir como yo digo que vivas. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Donde hay un compromiso de la gente de decirle al Señor, Señor, cuando Dios te muestra y te dice, oye, dice Dios, tú no puedes decir que tú crees en mí, aunque mucha gente, Jesús dijo, en aquel día mucha gente va a decir, Señor, Señor, y dice que no estábamos contigo sirviéndote en el día del juicio, tratando de justificar su vida, y Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, tu situación de confesión, de profesión de fe, no va acompañada con la vida de un verdadero creyente, de alguien que le ha entregado a Jesús su vida, de alguien que se arrepintió. Jesús empezó a predicar arrepentimiento, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Dios le está diciendo a esta mujer, oye, tú vas a tener que cambiar. Tú vas a tener que cambiar. Mucha gente no quiere seguir a Cristo porque prefieren seguir la religión que les enseñaron sus padres. Mucha gente no quiere seguir a Cristo porque quieren seguir filosofías que aprendieron en la escuela o en los libros. Porque quieren vivir la vida no como Dios dice, sino la vida que ellos quieren. Muchos dicen que creen en Jesús, pero solamente quieren agarrar de Jesús algunas de las enseñanzas de Jesús y las otras no. Las contaminan, las cambian o las perturban. Jesús dijo, el que cree en mí, el que quiera tener vida eterna, va a tener que creer en espíritu, va a tener que recibir la palabra de Dios como es y va a tener que tener un compromiso fiel con Dios. Tiene que arrepentirse y su vida va a tener que empezar a vivir según lo que Dios ha dicho. Lo que dice después es esto, es que a la mujer le parecieron muy graves las palabras de Cristo. Ella no estaba tan dispuesta a obedecerlo y dice que le dijo, para tratar de descargarse un poco, le quiso quitar
peso a las palabras del Señor y dijo, bueno, ok, tú eres un profeta, pero sabemos que va a venir el Mesías. Cuando venga el Mesías, ellos entendían, según las Escrituras, que el Mesías era Dios mismo. Y él dijo, ok, vamos a escuchar. Cuando venga el Mesías, cuando venga el que verdaderamente da la ley, que Él nos diga. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, el que está hablando contigo, el que da la ley, el que va a juzgar, el que es el juez. Él te está diciendo, esta es la manera para entrar en el reino de Dios. No hay otra. La gente quiere buscar por todos lados alternativas para no seguir a Cristo. No verdaderamente. Buscan, hay gente que dice, yo no quiero seguir al Señor porque es que en la iglesia piden dinero. Así que aman su dinero y tienen su dinero y bueno, mientras yo esté bien con Dios, pero mi dinero, ¿verdad? A otras personas dicen mi religión, otras personas dicen mi filosofía. Yo prefiero mi filosofía. Cuando Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo, Él estaba diciendo esto. Ya te dije lo que tienes que hacer, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Yo soy, y yo ya te puse las cartas, como decimos aquí, te puse las cartas sobre la mesa. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y va a ser tu responsabilidad tomar esa decisión o no. Tú vas a tener que decir, si me sigues y te arrepientes y empiezas a vivir como yo digo, o sigues teniendo la vida que tú quieres vivir. Pero tienes que saber que en esa vida, como lo dijo Juan, al que no cree, la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo, se están perdiendo. Se están perdiendo. Mire lo que dice la Escritura. Quisiera leer este pasaje que está en el libro en el libro de Lucas. Lucas capítulo... Bueno, no, primero voy a leer Juan capítulo 18. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 18, a partir del verso 28. Aquí viene una de las historias más tremendas de la Biblia. Bueno, toda la Biblia, todas las escrituras son tremendas, pero esta es maravillosa. Se trata de un gobernador de los romanos, el que tenía autoridad aún para mandar y dar sentencia de muerte a una persona. Este hombre se llamaba Pilato. Este hombre se topó con Jesús y habló con él. Y yo quiero que tú veas lo que dice la Biblia. Quiero que tú veas cómo él, al momento de empezar a hablar con Jesús, él se da cuenta de quién es Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Te acuerdas que le dijo, si tú supieras quién está delante de ti, tú entenderías que el que está delante de ti es el que da vida eterna? Eso fue lo que Jesús le dijo a esa mujer. Fíjate lo que le dijo, fíjate este maravilloso relato entre el encuentro entre Jesús, el Señor, y Pilatos. Mira lo que dice Juan capítulo 18 a partir del verso 28. Dice así, esto es cuando Cristo ya es arrestado antes de ser crucificado. Esta historia está ahí, ¿ok? Él es el que va a condenar a Cristo a la muerte. Mire lo que dice así, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, fíjese la expresión, fíjese hacia dónde está apuntando la plática. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Sí entiende? La acusación era porque él estaba diciendo que él era ¿quién? El rey. Ponga atención a lo que está diciendo. Y Pilato viene y le dice al principio, ¿eres tú quién? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, escuche esto, escuche lo que responde el rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte escuche, al rey de los judíos? Ya le empezó a llamar ¿cómo? Rey. Y dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, fíjese bien lo que dice, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, escucha esta expresión, en el verso 5, porque ahorita la vamos a regresar aquí, dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, escucha esto, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Dice la Biblia que cuando Pilato empezó a hablar con Jesús, ahorita vamos a seguir leyendo, pero cuando Pilato empezó a hablar con Jesús, esas pequeñas palabras que tuvo y ese pequeño encuentro que tuvo con él antes, le empezó a decir a Pilato que Jesús era quien él decía que era, el rey, no solo el rey de los judíos. La Biblia dice en Apocalipsis que él es el rey de reyes. Y dice que cuando los judíos dijeron debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, dice esto, dice Pilato tuvo más miedo. Dice, o sea, lo que está diciendo es que cuando estuvo hablando con Jesús, y lo empezó a escuchar, él empezó a tener temor, porque él empezó a entender que Jesús era quien había dicho que era. Y dice esto, más, seguimos en la historia, y entró en el verso 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús, escuche esto, ya como le pregunta, dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Escuché la voz de Cristo. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Escuche esto. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó llevó fuera a Jesús y sentó en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, escucha la diferencia. Dice, he aquí vuestro rey. Ya no le dijo como la primera vez, he aquí el hombre. Ya no dijo así. Ahora como dijo, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta aquí, ahorita voy a seguir leyendo lo demás. Hay una confrontación. Así como Jesús confrontó a la mujer samaritana y le dijo, aquí está
¿verdad? Esta es la verdad. Pilato se vio confrontado también. Dice que cuando Jesús habló con él, dice que él llegó a un punto en el que él dijo, ¿sabes qué? Tengo que ver la manera de soltarlo, porque él entendió y empezó a creer quién era Jesús, que delante de quién estaba, y dijo que empezó a tratar de soltarlo, pero luego tuvo la confrontación, primero una confrontación interna, ¿verdad? Dice que los judíos le dijeron, si lo sueltas no eres amigo de César, ¿verdad? Y ahí es la misma situación que se le presentó a la mujer samaritana, ¿verdad? Él tenía la opción de creer que Jesús y decidir hacer lo correcto por quien tenía enfrente, porque tenía al rey. Él sabía que estaba el rey, pero también tenía su vida pasada, la que le llamaba, donde estaba su trabajo, donde estaba su vida, donde estaba César, donde estaban sus amigos, donde estaban sus conocidos, donde estaba su riqueza. Y eso pudo más que Cristo para él. Él tomó su decisión. Así que él decidió decir, bueno, como quiera lo voy a entregar. Y luego viene otra confrontación, porque dice la Biblia que él va con los judíos y les dice, aquí está vuestro rey, ¿verdad? Y dice que les dijo, voy a crucificar a su rey, y ellos tomaron una decisión, y dijeron ellos, no tenemos más rey que César. O sea, ellos dijeron, él no lo queremos como nuestro rey, no va a ser nuestro rey, no lo queremos como nuestro rey. Ellos rechazaron a Jesús en ese momento. ¿Me entiende? Más adelante en la historia, ya para terminar, dice en el verso 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros dos a cada uno, pero uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título, fíjese cómo Pilato había quedado sorprendido por Cristo. Dice que lo escribió en 3 idiomas, dice, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Él decía, yo quiero que todos sepan que Él es ¿quién? El Rey. Él lo sabía. Y dice que dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Pilato le respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Él sabía quién era Cristo y tomó su decisión. ¿Entiendes? Él tomó su decisión. Él habló con Jesús. Y cuando habló con Jesús, él supo que estaba delante del rey de verdad. Hay una última historia que quiero leerte que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Es más chiquita y no voy a leerla toda. Hay otro pasaje donde en este capítulo de Juan, capítulo 9, Cristo le da la vista a un ciego de nacimiento. Y hay una revolución en todo el templo, en toda la religión de su nación, porque ellos no aceptaban que Jesús había hecho esto, no lo podían creer porque había sido en un día, porque había sido en un sábado y había quebrantado el sábado y por muchas cosas de su religión estaban enojados con Jesús. Pero este hombre llega a un punto en donde él les dice, tú puedes leer todo el pasaje, donde él les dice, yo voy a ser discípulo de Jesús, prácticamente se los dice, y les dice, ¿quieren ustedes también ser discípulos de Jesús? Porque yo voy a seguir a aquel que me abrió los ojos. Y dice que ellos se enojaron con él y que le injuriaron y que lo insultaron, y dice que lo expulsaron de su iglesia, de la sinagoga, de su templo. Dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ser un seguidor de Jesús, no tienes parte aquí. Y lo echaron para afuera. Ahora mira esta parte, mira este pasaje, donde Jesús, cuando sabe el Señor Jesús que lo expulsan, ahora mira lo que sucede. Dice en el verso 35 del capítulo de Juan, verso 9, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, escuche esto, le preguntó esto, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Escuchaste eso? Es la misma pregunta que es una pregunta para toda la humanidad. La pregunta que se le hicieron a la mujer samaritana, la pregunta que se le hicieron a Pilato, la pregunta que le hicieron al ciego.
Esta pregunta se la hizo Jesús mismo a él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la pregunta que Jesús le hace a todo el mundo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Realmente le has entregado tu vida? ¿Te has arrepentido? Y dice que el que había sido ciego le respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Escucha esto, para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso es ser un creyente en Jesucristo. Tiene que implicar un arrepentimiento, tienes que evaluar tu vida y ver una persona que quiere ser salva, tiene que dejar su vida pasada. No puedes decir que crees en Dios y tener en tu vida, aceptar maldiciones, aceptar ser un borracho, aceptar la lascivia, la lujuria, la pornografía, el adulterio, las mentiras, las hechicerías, todo lo que Dios dice que no se debe hacer. Tú no puedes decir que crees en Dios y seguir teniendo una vida que vive así. Y si tú eres una persona que dice que cree en Dios, pero tú vives así, tú no eres salvo. No conoces a Dios. Y tarde o temprano, esta confrontación de parte de Dios va a venir a tu vida, como probablemente está escuchando, es el día de hoy, donde Jesús le preguntó a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Rey? ¿Quieres estás tú dispuesto a someterte al Rey, a entregarle tu vida al Señor, a creerle? Porque esa es la decisión que Dios está esperando que tomes el día de hoy.